Muy bien, buenas tardes a todos, queridos líderes, especialmente líderes en Venezuela, que nos acompañan en esta tarde. Mi nombre es Matías Helt, soy el segundo consejero en la presidencia de área. El presidente Enrique Falabella, presidente del área, me ha pedido a mí que dirija esta reunión y reconocemos también en esta tarde la presencia que está con nosotros también, el presidente Enrique Falabella con su esposa Ruth. También nos acompaña el elder Jorge Ceballos con su esposa Carmen Gloria, y está conmigo aquí mi esposa Irene, que nos acompaña también. Entonces es un gusto estar aquí con todos ustedes en esta tarde y poder compartir algunas reflexiones que hemos sentido que es importante hablar con ustedes. También nos acompañan y hemos invitado a acompañarnos a los 70s de toda el área para estar presentes también acompañando esta capacitación. Comenzaremos esta reunión escuchando un himno pregrabado, el número 10. Te damos, Señor, nuestras gracias y los invitamos a que puedan acompañarnos cantándolo. Luego de esto, el hermano Federico Antonio Pérez Arias, quien es miembro del Sumo Consejo de la Estaca Punto Fijo de Venezuela, ofrecerá la primera oración. Señor, nuestras gracias, que mandas de nuevo venir, profetas con tu evangelio, guiándonos cómo vivir, y gracias por todos los dones vertidos por tu gran amor. Tenemos placer en servirte, a ti nuestro gran bienhechor. Al sobrevenir los peligros que amenazan quitarnos la paz, tenemos en Dios gran confianza. Vencido será Satanás, de Dios no dudamos en nada, probamos ya bien su bondad. Los que a Sion se opongan, al fin sentirán su maldad. De Dios cantaremos la gracia, bondad, compasión y amor. Gozamos de su evangelio, alegres de ver su fulgor. Así a la dicha eterna los justos y fieles irán, mas los que el mensaje rechacen, tal gozo con él no tendrán. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos da de asistir a esta devocional para la capacitación de los líderes de Venezuela por parte de la presidencia del área, conformada por elder Falabella, elder Ceballos y elder Helt. Gracias por también permitirnos tener en estos tiempos
profetas vivientes, por el presidente Russell M. Nelson, que nos orienta en estos tiempos, últimos días, cómo vivir. Te pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar durante esta capacitación para que nuestra mente y nuestro corazón puedan abrirse y poder atesorar todas las instrucciones que la presidencia del área nos darán para desempeñarnos como líderes en Venezuela. Te pedimos que también nosotros podamos estar prestos para activar nuestros dones, para servirnos unos a otros por medio del amor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu gracia pueda estar sobre esta área, este país, Venezuela, para que haya tolerancia y podamos desarrollar los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas te las pedimos y te las agradecemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, querido hermano Pérez. Muy bien, esta tarde tendré yo el tiempo para compartir primero un mensaje con ustedes. Luego de mis palabras, escucharemos unas palabras del líder Ceballos y finalmente el presidente Falabella se dirigirá a nosotros. Luego de ello, cantaremos el himno número 36, Padre bendito, venimos a ti, y la última oración está a cargo del presidente de la Estaca Coro Venezuela, el presidente José Ramiro Rodríguez Chirino. Muy bien, el tema con el que quisiera comenzar en la tarde de hoy es algo que recuerdo cuando nosotros conocimos la iglesia y estábamos conociéndola con los misioneros, algo que nos impresionó profundamente, y son los principios de autosuficiencia. Si me permiten, voy a compartir con ustedes unas transparencias para ilustrar esto que quisiera tratar en la tarde de hoy. Y esto es algo que realmente cuando hoy en día dignatarios o personas que no son de la iglesia visitan Lago Salado, algo que más les impresiona realmente es el programa de bienestar y autosuficiencia de la iglesia, ¿cierto? Ellos se sienten muy impresionados por la organización, por los principios que nos estamos compartiendo aquí. Ahora sí. Espero que ahora sí comparta la pantalla. Ahora sí. Muy bien. Los dignatarios que visitan muchas veces de otros países el Lago Salado y conocen la iglesia, inmediatamente también aprenden a conocer el programa de autosuficiencia, el programa de bienestar de la iglesia. Y se sienten profundamente impresionados por la organización, por los principios, las instalaciones, y también por el esfuerzo en términos de dinero y horas que los mismos miembros donan para ayudarse mutuamente unos a otros a través de este hermoso programa de bienestar. Y recuerdo cuando nosotros conocimos la iglesia, lo impresionados que estuvimos de esto, y también la primera vez que fuimos al Lago Salado y pudimos ver todo esto, nos impresionó profundamente el bienestar que se veía en general en las personas que viven ahí, desde luego las calles, los edificios, las casas. Este bienestar generado a lo largo de ya casi 200 años de vivir estos principios fue algo que nos llamó la atención profundamente, y realmente
es de los frutos que nosotros podemos ver hoy en día del Evangelio restaurado. Este es un programa claramente estructurado, guiado por inspiración divina, lo sentimos, lo vemos, y ha sido preparado por el Señor para nosotros, sus miembros, quienes en algún momento estaremos enfrentando o estamos enfrentando grandes desafíos en todo el mundo, como lo estamos en estos momentos, pero también para nuestros queridos hermanos y hermanas en Venezuela, quienes están pasando por tiempos difíciles. Entonces, el tema que quisiera tratar hoy, en la tarde de hoy, es el tema de la autosuficiencia temporal. Y para ello voy a remontarme a algunos principios doctrinales antes de entrar en el programa específico y recordar que el propósito de nuestro Padre Celestial es que todos sus hijos e hijas reciban todo lo que Él tiene. Y el máximo don que Él tiene para darnos es la vida eterna, como nos menciona aquí en esta escritura, porque aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, con ese propósito, diseñó un plan de felicidad, un plan de salvación, al cual todos estuvimos de acuerdo, y todos los que vinimos a esta tierra nos estuvimos de acuerdo de hacer este plan para nosotros. Un tercio de nuestros hermanos no estuvo de acuerdo, pero nosotros sí. Y entonces estamos haciendo parte de este plan de felicidad, este plan de salvación, y este nos permite heredar del Padre Celestial todas las bendiciones que Él nos quiere dar al venir a Cristo y ser perfeccionados en Él. Entonces, partiendo de este plan de salvación, este plan de felicidad, hay algunos principios doctrinales que son relevantes e importantes para lo que es el plan de bienestar y de autosuficiencia de la Iglesia, y quisiera que lo revisemos en estos momentos. Entonces, ¿cuáles son estos principios doctrinales? El primero de ellos es el principio del albedrío y del progreso eterno. Y aquí hay algunas escrituras que nos recuerdan esto, ¿cierto? En segundo Nefi se nos dice, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, es decir, nos ha dado el albedrío, la capacidad de decidir por nosotros mismos libremente. ¿Para qué? Y ahí vienen las otras dos escrituras, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o la pregunta de Jesucristo, ¿qué clase de hombres habéis de ser en un futuro, cierto? En verdad os digo, aún como yo soy. Ese es el principio del progreso eterno. Esa es la razón, además, por la cual vinimos aquí a la tierra, para crecer, para desarrollarnos. Y es un programa de progreso que no comenzó apenas aquí en la tierra, ya venía antes de nuestra existencia aquí en la tierra. Venimos a la tierra a hacer experiencias especiales y luego de nuestra vida en la tierra seguirá, es un progreso eterno, pero para poder hacerlo realmente tenemos que tener albedrío, la capacidad de decidir por nosotros mismos. Entonces ese es un principio fundamental. El siguiente principio fundamental es el principio del trabajo. El trabajo es un principio divino, debemos estar ocupados de forma productiva siempre. El Padre Celestial lo está, su Hijo Jesucristo trabajó creando esta tierra en 6 días y de nosotros también se requiere que trabajemos. Al trabajar crecemos y como se nos recuerda aquí siempre, se recuerdan en Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y finalmente se nos recuerda, no serás ocioso, porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. Entonces, el ser ocioso como tal es contrario a realmente darnos la posibilidad de progresar y detiene nuestro progreso eterno. Entonces, se nos recuerda, desde luego, a no ser ocioso. El tercer principio que me parece fundamental en medio de todo esto, ¿no? De ser diligentes y trabajadores, también se nos pide no olvidar de los pobres y necesitados. Recuerden lo que dice en Santiago 1:27.
la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. También en Doctrina y Convenios se nos dice: y atenderán a los pobres y los necesitados y les suministrarán auxilio a fin de que no sufran. Entonces, ese principio, a pesar de que debemos luchar y de trabajar y se nos ha dado el albedrío y debemos crecer, pero también debemos estar cuidándonos, estar cuidando de los pobres y necesitados, porque también ellos necesitan de ayuda. Y el cuarto principio doctrinal, que lo haremos de la manera del Señor, abastecer de su manera. Recuerden en Doctrina y Convenios 104, y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías, pero es preciso que se haga a mi propia manera, porque la tierra está llena y hay suficiente de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. Entonces, es su manera en la que el Señor construyó, estructuró el plan de bienestar, el programa de bienestar de la iglesia. Y estos 4 pilares son los que nos van a guiar a lo largo de lo que fue definido entonces cómo funciona el programa de bienestar de la iglesia. En 1836, cuando se creó, digamos, se estructuró más formalmente el programa de bienestar, recuerden, en una época en donde el mundo estaba sumido en la Gran Depresión, había mucho desempleo, muchas personas sin trabajo, pasando hambre, con muchas dificultades. Y ahí la iglesia ve la necesidad de darle una estructura más formal a todos estos principios que acabamos de revisar, y que de esa forma hoy en día es lo que nosotros conocemos como el programa de bienestar. Y dice así: nuestro propósito principal era establecer un sistema mediante el cual se acabara con la maldición de la ociosidad y se abolieran los daños de la limosna y se establecieran una vez más entre nuestra gente la independencia, la industria, la frugalidad y el amor propio. El propósito de la iglesia es ayudar a la gente a ayudarse a sí mismo. El trabajo ha de ocupar nuevamente el trono como principio gobernante en la vida de los miembros de nuestra iglesia. Y el presidente Kimball dijo lo siguiente: ningún fiel santo de los últimos días que sea física y emocionalmente capaz cederá voluntariamente la carga de su propio bienestar o del de su familia a otra persona, sino que mientras pueda, bajo la inspiración del Señor y con sus propios esfuerzos, se abastecerá a sí mismo y a su familia con lo que le haga falta espiritual y temporalmente en la vida. Entonces, el propósito del programa de bienestar no es relevar a los miembros de la responsabilidad que tienen de cuidar de sí mismos. Al contrario, es ayudarles a encontrar esa forma de ser independientes y de ser autosuficientes. Entonces, revisemos lo que dice en el nuevo manual, que está en este momento todavía en inglés, pero está siendo traducido y en breve estará disponible también en español. Ahí se aclara lo siguiente: al venir a Cristo y al asistir a Dios en la obra de salvación y exaltación, nos centramos en 4 responsabilidades divinamente designadas. Primera, vivir el Evangelio de Jesucristo. Segunda, cuidar de los necesitados. Tercera, invitar a todos a recibir el Evangelio, programa misional. Y cuarto, unir a las familias por la eternidad, programa de templos. Interesante que el segundo de estos es cuidar de los necesitados. ¿Y cómo lo hacemos? Sirviendo y ministrando a individuos, familias y comunidades, compartiendo recursos, incluida la asistencia de la iglesia con los necesitados. Y tercero, ayudando a otros a ser autosuficientes. Eso hace parte de lo que significa cuidar de los necesitados. Y hablemos un poquito de lo que significa la autosuficiencia.
La autosuficiencia es la capacidad, el compromiso y el esfuerzo para proporcionar las necesidades espirituales y temporales de la vida para uno mismo y para su familia. A medida que los miembros se vuelven autosuficientes, también están en mejores condiciones de servir y cuidar a los demás. Y debemos ser autosuficientes en las siguientes áreas. En salud, recuerden vivir la palabra de sabiduría, hacer ejercicio, controlar su peso, tal vez estar afiliado a algún seguro de salud, ya sea privado o estatal, es decir, asegurarnos de que la parte de salud esté cubierta. En educación, es buscar siempre la mejor educación que nos sea posible, estar aprendiendo continuamente. Y hoy a través de los medios virtuales hay tantas oportunidades de crecer y de aprender. Existen los programas English Connect para estudiar el inglés y más adelante seguir la educación a través de Pathway, a través de cursos universitarios en línea. Entonces, la educación, la búsqueda de obtener la mejor educación posible es otro componente de la autosuficiencia. El tercero es el empleo. Es encontrar una ocupación adecuada o un trabajo por cuenta propia que satisfaga las necesidades propias y de sus familias. Y desarrollar las habilidades de su trabajo y ser diligentes y confiables y dar un buen trabajo honesto por la paga y los beneficios que recibimos. Se nos recuerda también el almacenamiento en el hogar, ¿cierto? Si en donde sea posible, entonces debemos ir acumulando y estructurando una reserva para tiempos de escasez, de falta, ¿cierto? Ojalá de al menos de 3 meses. También se nos pide que seamos autosuficientes en el manejo de nuestras finanzas. En primer lugar, pagar un diezmo íntegro, pagar nuestras ofrendas, evitar deudas innecesarias, vivir dentro de un presupuesto, ser sabios en el uso de los recursos financieros que se nos dan. Y finalmente, fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual es esencial para el bienestar temporal y eterno de la persona, y el Elder Ceballos seguramente va a ahondar mucho en este tema. Hablemos un poco ahora sobre la ley de ofrenda y ayunos, ¿cierto? El Señor ha establecido la ley de ayuno y ofrendas para bendecir a su pueblo y proporcionarles una manera de servir a los necesitados. Esto hace parte de su manera. Esta es la manera en que el Señor estableció cómo cuidar a los pobres y necesitados. Cuando los miembros ayunan, se les pide que den a la iglesia una ofrenda de ayuno al menos igual al valor de la comida que habrían comido. Si es posible, deben ser generosos y dar más. Es decir, que la fuente para poder financiar los gastos asociados al programa de ofrendas de ayuno y pagar con las ayudas que estamos recibiendo en casos de necesidad provienen precisamente de esta ley establecida por el Señor. Porque si no hubiera quien aporte y pague sus ofrendas de ayuno, la iglesia no tendría el dinero para estar ayudando a los necesitados. Entonces se nos invita a todos a ayunar al menos una vez por mes y ofrendar al menos aquello que me ahorré al ayunar durante 24 horas o 2 comidas. Y al hacerlo, ¿cierto?, recibimos muchas bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones que están asociadas a la ley de ayuno? Mayor cercanía con el Señor, mayor fortaleza espiritual, bienestar temporal, mayor compasión y amor hacia nuestros semejantes y un deseo más fuerte de servir. Y quisiera pedirle ahora a Irene que nos comparta un poquito tus sentimientos y lo que recuerdas cuando nosotros empezamos a vivir esta ley y cómo lo has visto a lo largo de estos años. Perfecto, con mucho gusto. Sí, primero que todo, nuevamente viendo todo este programa de autosuficiencia, así como lo vienes explicando,
quedo maravillada nuevamente con lo inspirado que es y los principios tan concretos que podemos realmente vivir. Y me acuerdo perfectamente cuando nosotros éramos nuevos en la iglesia, esto era muy nuevo para nosotros. Era muy complicado imaginar que teníamos que dar parte de lo que nosotros, de lo poquito que estábamos nosotros ganando, pagarlo como un diezmo, y de ahí también pagar una ofrenda de ayuno por lo que nosotros habíamos dejado de comer. O sea, eso era completamente nuevo. Pero lo comenzamos a hacer porque pensábamos esto hay que tratarlo. O sea, si esto es un principio, vamos a ver los resultados. Hagámosle un chance, una oportunidad, a ver si eso realmente funciona, y como más por obediencia nosotros comenzamos a hacerlo, a pesar de que esto era completamente nuevo. Esto era un principio que nunca habíamos visto en nuestra vida, pero lo empezamos a aplicar desde recién casados. Y con el tiempo comenzamos a darnos cuenta que efectivamente es un principio. Y lo que con el tiempo también yo me vengo dando cuenta ya en nuestra vida como miembros en la iglesia, es que los principios son como una ecuación. Si nosotros hacemos de este lado, del otro lado de la ecuación va a haber este resultado. Me encanta ver lo que tú pones ahí de las bendiciones asociadas con la ley del ayuno, que incluyen mayor cercanía al Señor. Esas son las cosas que van a estar del otro lado de la ecuación si hacemos lo que tenemos que hacer, si cumplimos con ese principio. Gracias. Mayor cercanía al Señor, mayor fortaleza espiritual, bienestar temporal, mayor compasión y amor hacia nuestros semejantes, un deseo más fuerte de servir. O sea, que hermosas esas consecuencias de estar cumpliendo un principio. Y pienso que al ser un principio, si esas no están siendo los resultados que nosotros estamos viendo en nuestra vida, tenemos que ir a mirar el otro lado de la ecuación. O sea, ¿qué será que no estamos haciendo nosotros, con lo que no estamos cumpliendo del todo, para que esa parte el otro lado de la ecuación nos esté dando? Pienso que esto es una reflexión que todos nosotros nos podemos hacer cuando vemos que algo está faltando del otro lado. ¿Qué parte de ese principio nosotros no estamos cumpliendo para que nos esté dando lo que nosotros queremos del otro lado o esperamos? Por eso pues la escritura que todos conocemos, y pienso que describe perfectamente este principio, es el de Malaquías 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice nuestro Padre Celestial ahora en esto, a ver si esto no es una ecuación, a ver si esto no es un principio. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Wow, o sea, es súper especial. En nuestra experiencia nosotros podemos dar testimonio de que nuestra vida fue así. Tratamos de cumplir con ese principio realmente lo mejor que podíamos, con las ofrendas de ayuno, pagando el diezmo. A veces se nos olvidan las ofrendas de ayuno, a veces se nos olvidan las ofrendas de ayuno, y a veces se nos olvida pensar que lo que estamos recibiendo probablemente de ayudas es de personas y miembros que están cumpliendo con las ofrendas de ayuno. Y si nosotros cumplimos con lo que podamos, aunque sea el precio del huevo perico que no comí al desayuno, o del huevo revuelto, pues, que no comí de desayuno, pero eso es el que voy a ofrendar, aunque sea poquito, no importa la cantidad. Si cada cual hiciera eso, estoy segura que empiezan a ver, o sea, empezamos a cumplir con esta parte de la ecuación para poder empezar a ver lo que hay del otro lado. Y bueno, esto es lo que se me viene a mí en este momento. Pienso que es un principio muy importante y podemos revisar cuál es la parte de la ecuación que no estamos cumpliendo para poder tener ese resultado del otro lado. Excelente, gracias, gracias. Entonces veamos
¿Cómo funciona esto concretamente, cierto, en las unidades de la iglesia? Esa es su manera. Entonces, bajo la dirección del obispo, las presidencias de Quórum de Élderes y de la Sociedad de Socorro comparten las siguientes responsabilidades de bienestar y autosuficiencia. Enseñan principios de autosuficiencia temporal y espiritual en sus organizaciones. Cuidan a los pobres y necesitados y alientan a los miembros a prestar servicio. Ayudan a las personas y a las familias a encontrar soluciones para sus preocupaciones de bienestar y a lograr la autosuficiencia. ¿Qué herramientas tienen para hacerlo? Evidentemente está ahí el programa de hermanas y hermanos ministrantes para estar con los miembros y enterarse de las necesidades. Trabajar en consejos, consejo de área o en la presidencia, pero hablar los asuntos en los consejos para encontrarles soluciones. Y, desde luego, utilizar el programa de bienestar elaborado de la iglesia para quienes necesitan de ayuda. Esto incluye, evidentemente, el plan de autosuficiencia, recursos de empleo, talleres, etcétera, que tenemos en la iglesia. Esa es su manera, ¿sí? Y vamos a revisar un poco cómo es que está estructurado ese plan de autosuficiencia, que tiene 2 hojas, ¿cierto? ¿Y qué incluye principalmente? Y nuevamente, esto no es meramente un programa ahí rapidito para ayudar a repartir ayudas a quien le pide, sino aquí se requiere de los siguientes pasos. Desde luego, la información del miembro, de quién estamos hablando, qué necesidades hay, hacer realmente un balance, un inventario, qué necesidades son las que hay ahí, qué ingresos y qué gastos tengo, y también qué gastos en medio de esto, qué gastos podría reducir si realmente estoy teniendo una necesidad en este momento, qué gastos puedo prescindir. ¿Qué otros recursos, con qué otros recursos cuento? ¿Cierto? Tengo otros recursos propios, hay recursos de ayuda de familiares o de otras personas que pudiéramos utilizar, o existen recursos en la comunidad gubernamentales que se puedan utilizar. Y luego, ok, si yo estoy en esta situación de necesidad, de tener necesidad de que me ayuden, ¿cuál es mi plan para llegar a ser más autosuficiente? ¿Qué voy a hacer para salir de esta situación de dependencia? Entonces, y finalmente, y esto es importante también, el obispo o el presidente del Quórum de Élderes, la presidenta de la Sociedad de Socorro va a preguntar, ok, ¿qué servicio o qué trabajo realizaré a cambio de la ayuda que le estaré recibiendo? Esto es fundamental. Yo tengo que dar algo a cambio de lo que recibo. No puedo estar solamente recibiendo y no dar nada a cambio. Ahí se desbalancea un poquito esa ecuación. Entonces yo tengo que trabajar o dar un servicio a cambio de esa ayuda que estoy recibiendo. Es importante. Y este documento lo firman las personas, digamos la familia que está recibiendo estas ayudas. Entonces, nuevamente, esto no es así un formulario que tengo que hacer así rapidito, ¿no? Esto requiere un trabajo a conciencia de mirar cuáles recursos hay, ¿cierto? ¿Qué recursos puedo de pronto activar yo mismo? Pero en especial, ¿cuál es mi plan para cambiar esta situación en la que estoy? Entonces, no debería ser embarazoso para ningún miembro de la iglesia ser ayudado por el programa de bienestar de la iglesia, sobre todo teniendo en cuenta que él mismo va a contribuir algo a cambio de lo que recibe. ¿Ok? ¿Qué más recursos tengo? Aquí rapidito. Desde luego está en la página de la iglesia, ¿cierto? Está una página de recursos del área. Eso es importante porque aquí también hay recursos específicos de educación y de empleo, bolsas de empleo en cada país, en cada ciudad, donde están las oportunidades que hay ahí para capacitarse para empleos y para empleos. Y desde luego está lo que conocemos como la Biblioteca del Evangelio en nuestros dispositivos móviles, en donde están todos estos cursos y los manuales correspondientes. Y los cursos de autosuficiencia que se puedan llevar a cabo y ojalá se estén llevando a cabo en todas las unidades. Esto en combinación con
la revelación personal. Cada cual tiene que buscar para sí mismo qué será que el Señor tiene preparado para mí, cuál es el camino que Él me está mostrando que va a ser el mejor para mí. Busquen esa revelación y utilicen estas herramientas. Al estar actuando, ustedes van a recibir la revelación correspondiente que les ayudará a salir adelante. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo es que está estructurada el programa de bienestar de la iglesia? Primero, hay una primera fase y hay una segunda fase. La primera fase, si estamos en una situación ahí precaria de dificultades, pues hay una oportunidad de recibir ayudas inmediatas para sostener la vida, no para mantener un estilo de vida, es para sostener la vida. Y está de esa forma está limitada en tiempo. ¿Para qué? Para lograr que esa situación precaria de vida nuevamente se regularice. Pero no se nos olvide que eso es como si estuviéramos recibiendo el suero intravenoso o estuviéramos recibiendo ahí respiración asistida. Esto es una medida que solamente puede ser temporal, porque la segunda fase es entonces la búsqueda realmente de llegar a la autosuficiencia, y eso es una solución que ojalá sea permanente. Entonces, salir de una situación de dependencia a una situación de independencia o de autosuficiencia a veces evidentemente puede ser difícil y puede ser doloroso y puede estar asociado a que nos veamos obligados a hacer cosas que nunca antes habíamos tenido que hacer o creíamos que íbamos a tener que hacer. Requiere ingenio, requiere creatividad, diligencia, fuerza de voluntad, seguramente mucha actitud positiva, pero templanza, energía, para dar los sacrificios necesarios para poder salir adelante. Pero no se nos olvide que en medio de todo tenemos la ayuda del Señor y Él nos ha mostrado el camino, porque vale la pena, porque es ahí donde el Padre Celestial espera que nosotros todos lleguemos. Y cuando lo logremos, habremos dado un gran paso de crecimiento, tanto temporal como espiritual. Aquí se muestra un árbol con hermosos frutos y follaje, pero también tiene grandes raíces, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser esas raíces? Voy a citar algunas. La fe en Jesucristo, sin duda alguna. Pero también el trabajar duramente, ser industrioso, diligente, responsable. Pagar nuestros diezmos y ofrendas, Irene lo mencionó. Vivir la palabra de sabiduría. Cultivar hábitos temporales y espirituales sanos. Mantenernos dignos. Y eso es parte, ciertamente, de lo que nosotros podemos hacer para asegurarnos que esas raíces realmente sigan alimentando este árbol y ese árbol siga produciendo frutas. Quisiera cerrar con algunos versículos en relación con esto. Primero de todos, Irene lo mencionó, la importancia de nuestros diezmos y la importancia y la promesa del Señor, ¿cierto? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme con esto. Ese es el único mandamiento que yo conozco donde el Señor nos dice, pruébenme con esto, probadme con esto. Y el segundo, que viene de Mosías 4:27, y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus esfuerzos le permiten. Y además, conviene que sea diligente, para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Queridos hermanos y hermanas, yo quiero darles mi testimonio de que yo sé que esta es la obra del Señor y esto es un programa inspirado. El Señor nos lo ha puesto en nuestras manos. Esta es su manera de ayudarnos a ser autosuficientes de forma temporal. Y lo dejo con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridas hermanas y hermanos en Venezuela, con mi esposa estamos muy felices de poder estar junto a ustedes en esta tarde, en este devocional especial de la Presidencia del Área.
como anunció el Elder Held, y luego de que él nos recordara y nos enseñara en cuanto a la autosuficiencia temporal, yo voy a tocar el tema de la autosuficiencia espiritual. Y quisiera comenzar haciendo un comentario que puede parecer un poco extraño quizás. Estuve buscando las definiciones que el mundo le da al concepto, a la palabra autosuficiencia. Y me encontré con dos. Una que dice que es la dependencia o la confianza en nuestros propios esfuerzos y habilidades. Y la otra dice, es un estado o condición de quien se basta a sí mismo. Cuando pensaba en los aspectos temporales de nuestra vida y la autosuficiencia, yo decía, estas definiciones se aplican bastante bien. Recién el Elder Held nos enseñó bastante más acerca de ello. Pero cuando comenzamos a meditar en lo que significa la autosuficiencia espiritual, me cuesta mucho creer que eso signifique que yo voy a bastarme a mí mismo, que yo voy a ser independiente de cualquier otra persona y más aún de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor o de la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces la autosuficiencia espiritual? ¿Significa ser espiritualmente independiente? ¿O significa ser dependiente espiritualmente? ¿Significa hacer lo que uno quiera desde el punto de vista espiritual? Porque soy autosuficiente. ¿O significa hacer lo que uno considere más apropiado desde el punto de vista espiritual, actuando según las convicciones que uno tiene? Al ser consultado hace un tiempo atrás, yo vi un video de una reunión de preguntas y respuestas. Al ser consultado estaba ahí el Elder Bednar. Y la pregunta que se le hizo fue respecto de la autosuficiencia espiritual y temporal. Y lo primero que él dijo inmediatamente llamó mi atención, y quizás ustedes han visto este video. Él dijo, no me gusta el término autosuficiencia. Jamás deberíamos depender de uno mismo, dijo él, hablando más que nada de la autosuficiencia espiritual. Pero luego lo explicó y dijo, primero y principalmente debemos reconocer nuestra dependencia en Dios y nuestra confianza en Él. Este es un muy buen tipo de dependencia. Entonces, para lograr este tipo de autosuficiencia, la autosuficiencia espiritual, esta significa necesariamente que nuestro testimonio no dependa del testimonio de otras personas. Quizás al principio ocurre eso, sí. Por ejemplo, una persona que no es miembro de la iglesia y comienza a recibir las lecciones de los misioneros, muchas veces dependen de ese testimonio fuerte que los misioneros tienen al principio. Y caminan un poquito ayudados por ese testimonio. Sin embargo, la autosuficiencia espiritual sí depende, sí es dependiente de la relación que logremos desarrollar con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto que estemos siempre abiertos y dispuestos a recibir la guía del Espíritu Santo. Hace unos años, estando en otra presidencia de área, un presidente de misión me llamó porque tenía un misionero que quería regresar a su casa, porque él muy transparentemente, muy honestamente había manifestado a su presidente que pese a sus esfuerzos, él no tenía un testimonio del profeta José Smith ni del libro Mormón. Le gustaba leer el libro Mormón, le gustaba la iglesia, le gustaba la obra misional, pero no tenía un testimonio. Entonces él honestamente le dijo, presidente, ¿para qué voy a estar acá? ¿Cómo voy a estar yo enseñando y predicando algo respecto de lo cual yo no tengo un testimonio? Entonces yo le pedí al presidente de misión si era posible que el misionero fuera a mi oficina. Y fue él allá con su compañero y tuve una entrevista personal con este misionero. Y él me dijo lo mismo. Yo sentí su sinceridad en cuanto a lo que expresaba. Él lloró con el deseo de tener un testimonio, pero no lo tenía. Y por lo tanto consideraba que lo más apropiado era irse para la casa, regresar a su casa. Entonces yo compartí mi testimonio con él y lo invité a intentarlo una vez más. Le pedí que estudiara el libro Mormón todos los días y que orara cada día pidiendo saber por sí mismo la veracidad de este libro. Y le pedí un favor, le dije, Elder, durante este tiempo que usted va a permanecer en la misión y va a estudiar el libro Mormón de esa manera,
le voy a pedir que continúe caminando a la sombra de mi testimonio. Confíe en el testimonio que yo tengo, aunque no sea el suyo todavía. Y va a llegar el momento en que usted va a tener su propio testimonio. Y no va a depender más de mí, sino que va a depender de su relación personal con nuestro Padre Celestial. Él se fue con ese compromiso. Pasaron unos 2 meses. Y me correspondió acompañar precisamente al Elder Bednar a una reunión con 2 misiones. Había 300 y más misioneros. Y el Elder Bednar quiso saludar uno por uno a ellos, como acostumbran hacerlo. Y espero que esa costumbre podamos retomarla un día, de darnos la mano. Y comenzaron a pasar los misioneros. Y de pronto uno me apretó la mano bien fuerte y no me la quería soltar y me miró a los ojos y me dijo: Elder Ceballos, ¿se acuerda de mí? Y lo miré y inmediatamente lo reconocí. Y me dijo: yo estuve en su oficina. Y me dijo: gracias, Elder. He caminado bajo la sombra de su testimonio durante estos 2 meses, o 1 mes y medio. Pero ya no es necesario, porque he recibido mi respuesta y ahora tengo mi propio testimonio. Hermanos, el Señor no hará nada por nosotros si nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Y lo que podemos y debemos hacer por nosotros mismos es lo que Él ha dicho que debemos y podemos hacer. Es decir, nuestra autosuficiencia espiritual se fortalece a medida que hacemos su voluntad, a medida que aplicamos correctamente el precioso don del albedrío. En este proceso que vamos pasando, es en este proceso que vamos pasando a tener un testimonio de Jesucristo y de estar convertidos a Él y a su Evangelio. Hay un ejemplo en las Escrituras que se encuentra en Mateo 25, que nos habla acerca de las 10 vírgenes. Y muchas veces lo hemos estudiado y le hemos dado alguna interpretación que ha sido muy útil en nuestras vidas. No sé si estará disponible una lámina que ilustra esto. Comenzando en el versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En otras traducciones de la Biblia dice que 5 de ellas eran sabias y las otras 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el novio viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes, o las sabias, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas, respondiendo, él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y la traducción del profeta José Smith dice: de cierto os digo que no me conocéis. Y continúa el Señor, o el novio, diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El aceite, por llamarlo así, el aceite de la conversión, no se puede pedir prestado, no se puede traspasar. Uno mismo debe adquirirlo. ¿Puede traspasarse acaso el conocimiento o las experiencias espirituales que vienen de estudiar y escudriñar y meditar las Escrituras? Uno puede compartir lo que uno ha aprendido, lo que uno ha sentido, puede compartir un testimonio, pero no puede traspasar ese testimonio a otra persona. Cada cual debe lograrlo. Cada uno debe comprar para uno mismo, como fue el consejo de las vírgenes sabias, y mantener una reserva de aceite para nuestras lámparas. La preparación de último minuto no funciona. La provisión de aceite se adquiere a lo largo de la vida, se adquiere gota a gota, línea por línea,
precepto por precepto y en forma continua. En Doctrina y Convenios 33:17 dice: por tanto, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas, y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. Las 10 vírgenes sabían que el esposo vendría y que ellas debían salir a recibirlo, pero solo 5 de ellas hicieron todo lo que se precisaba. No solamente estar ahí, no solamente llevar sus lámparas, sino tener sus lámparas llenas de aceite, de combustible, y además tener una reserva. En Doctrina y Convenios, en la sección 45, se hace una alusión a esta parábola, en los versículos 56 y 57. Y dice: y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes o sabios y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Los que han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu. ¿Dónde encontramos este aceite que nos permitirá mantener y fortalecer nuestra autosuficiencia espiritual? ¿Dónde y cómo obtenemos la guía del Espíritu Santo? Hay un ejemplo o un consejo notable que nos entrega Samuel en Lamanita. En el capítulo 15 de Lamán, cuando él llegó ahí a predicar al pueblo de Zarahemla, recordamos que fue rechazado, ¿cierto? Y él corrió y se subió al muro y desde allí predicó. El versículo 7, esto es parte de la predicación de Samuel en Lamanita, él dijo: y he aquí, sabéis por vosotros mismos, porque lo habéis presenciado, que cuantos de ellos llegan al conocimiento de la verdad y a saber de las inicuas y abominables tradiciones de sus padres, y son conducidos a creer las santas escrituras. Ahí está la primera clave: creer en las enseñanzas de los profetas. Sí, las profecías escritas de los santos profetas, que los llevan a la fe en el Señor, ejercitar la fe en Jesucristo, y al arrepentimiento, la tercera clave. Esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio de corazón en ellos. Se efectúa el cambio de corazón en ellos. Por lo tanto, ¿cuántos han llegado a este punto? Sabéis por vosotros mismos que son firmes e inmutables en la fe y en aquello con lo que se les ha hecho libres. La verdad nos hará libres, dice las Escrituras. Y acá dice, la promesa es que aquellos que crean en las palabras de los profetas, que desarrollen y ejerzan la fe en Jesucristo, se arrepientan de todos sus pecados, todo lo que necesiten cambiar y experimenten ese potente cambio en el corazón. Finalmente dice que llegarán a ser firmes e inmutables en la fe y en aquello con lo que se les ha hecho libres. Libres, independientes, libres de la filosofía de los hombres, autosuficientes espiritualmente y por lo tanto dependientes de nuestro Padre Celestial. El presidente Ezra Taft Benson en una oportunidad dijo: no debemos esperar que el Señor haga por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos. Creo en la fe y las obras y que el Señor bendice más plenamente al hombre que se esmera por lograr lo que pide en oración que a aquel que solo ora. Fíjense la diferencia que hace el presidente Benson entre aquella persona que solo ora pidiendo bendiciones y aquella que ora y luego trabaja, se esmera por lograr aquello por lo cual está orando. Y sigue el presidente Benson diciendo: ruego que siempre puedan disfrutar de la satisfacción del esfuerzo honesto. Nunca llegarán al cielo tan solo deseándolo o soñándolo. Tienen que pagar el precio con esfuerzo, sacrificio y una vida recta. En otras palabras, es una invitación a actuar de acuerdo con lo que los profetas nos enseñan. El presidente Nelson dijo: nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo
frecuente a la hora del templo y de la historia familiar. Y el presidente Nelson también dijo, si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y la filosofía de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Qué importante consejo. La revelación, como sabemos, existe en la Iglesia de Jesucristo en diferentes ámbitos, en diferentes niveles. Una es la revelación que reciben los profetas, y particularmente el presidente de la Iglesia, para dirigir a toda la Iglesia a nivel mundial. Otra es la revelación que recibimos en nuestros respectivos llamamientos, para actuar correctamente allí. Otra en nuestras familias y otra en nuestras vidas personales. Y como dice el presidente Nelson, debemos aprender a recibir revelación. Muy asociada a esta autosuficiencia espiritual es la autosuficiencia emocional. El elder Packer dijo hace muchos años, existen muchas personas en la iglesia que parecen ser totalmente dependientes, emocional y espiritualmente, de otros. Si no somos cuidadosos, podremos perder el poder de la revelación individual. Qué triste sería eso, perder el poder de la revelación individual por el hecho de depender permanentemente de otras personas. Esto es como lo que explicaba el elder Held recién. En la iglesia existe el plan de bienestar, el plan para ayudar temporalmente a las personas que lo necesitan. Pero llega un punto que mientras antes ocurra mejor, en que la persona tiene que llegar a ser autosuficiente y valerse por sí mismo. Y es lo mismo en los aspectos espirituales. Si siempre estamos dependiendo de alguien, nunca vamos a tener una relación, nunca vamos a lograr desarrollar una relación personal con el Señor. Yo he recibido respuestas a veces en devocionales con jóvenes. Dicen, elder, ¿cómo puedo saber si me debo casar con mi novia? ¿Me puede decir usted si ella es la persona precisa? Ese no es mi problema, ese no es mi asunto. Esa es una decisión personalísima y que se debe tomar en oración, por supuesto, pero no a través de otra persona. O un digno posterior sacerdocio de Melquisedec diciendo, hermano, presidente, usted que es el presidente de la estaca, ¿le puede dar una bendición a mi esposa? Claro, y uno lo hace muchas veces porque quiere servir. Pero ¿por qué ese hermano se está negando la bendición de bendecir a su propia esposa o a su hijo? Hay ocasiones también en que falta acción. A mí me gusta mucho hacerme un tiempo cuando hay una conferencia estaca para visitar a algunos hermanos que han estado inasistentes por mucho tiempo o porque tuvieron algún problema serio en la iglesia y dejaron de asistir. Y casi siempre un comentario que ellos hacen es, ¿sabe, elder? En estos últimos 5, 10, 15 años, nadie me ha venido a ver. Y lo dicen con un tono a veces de molestia. Por un lado, tenemos el deber cristiano de hermanos de visitar a las personas, por supuesto que debemos hacerlo. Pero por otro lado, la persona, aunque no hubiera recibido ninguna visita, ¿por qué no actuó también? ¿Por qué él no fue un día a la iglesia, humildemente? Entonces, bajo ese sentimiento o esa emoción de que nadie me vino a ver, de que estoy solo, va pasando el tiempo y se van quedando atrás. Han tenido a veces la experiencia de que alguien le diga, elder o hermano, ore por mí, y está bien, y por supuesto oramos gustosamente, oramos por los santos y por todas las personas que lo necesiten. Pero a veces agregan, ore por mí porque usted está más cerca del cielo. El Padre no me escucha a mí. Eso no es cierto. El Padre ama a todos sus hijos por igual. Por supuesto que Él se complace, como dice el libro Mormón, en aquellos que son obedientes, pero Él ama a todos sus hijos. Entonces, hermanos, no debemos llegar a ser dependientes de la fortaleza de un líder o del hecho de que existe un obispo y el obispo va a recibir revelación por mí. No es así. El elder Packer dijo también, yo pienso que la limosna emocional o el sistema de limosna de ayuda espiritual puede ser tan peligroso como el sistema de limosna material. Y podemos llegar a ser tan dependientes como para pararnos solo a esperar que la iglesia lo haga todo por nosotros. Y eso es un peligro. No debemos permitir que eso ocurra en nuestra vida, ni
en el área temporal, ni menos en el área espiritual. Así como aconsejamos a los obispos a evitar los abusos en el programa de bienestar de la Iglesia, de la misma manera debemos evitar caer en una actitud de aconsejar demasiado y no dar espacio a que las personas mediten por ellos mismos y encuentren sus propias respuestas, incentivando una actitud de el obispo me va a decir lo que tengo que hacer. Él recibirá la revelación que yo necesito en mi vida porque es mi obispo. Eso es un error. El presidente Nelson nos dijo en un hermoso discurso, recuerdan, en abril de 2018, pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Él nos invitó a desarrollar la capacidad de recibir revelación personal, porque nuestro Padre Celestial está más que dispuesto a entregárnosla. Y en esa misma conferencia, el presidente Nelson agregó: mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Entonces, resumiendo, la autosuficiencia o la independencia espiritual no significa que prescindiremos del Padre, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Es exactamente al revés. Significa que a través de nuestro continuo acercamiento a ellos, llegaremos a ser completamente dependientes de ellos. Y eso nos hace ser autosuficientes, en el sentido de que no dependemos de los hombres ni de sus filosofías para saber y hacer lo que es correcto. Esa autosuficiencia espiritual se fortalece a través de conocer la voluntad de Dios, usar correcta y sabiamente nuestro albedrío al tomar las decisiones correctas que estén de acuerdo con su voluntad y con sus deseos. Y cada uno de nosotros debemos recordar siempre, hermanos, es un hijo, una hija del Dios Todopoderoso. Como tales, tenemos el derecho a descubrir esa herencia divina, a la que podemos y debemos recurrir en busca de fortaleza, de empuje, de poder y de revelación personal. Recordemos las palabras que se encuentran en 2 Nefi 25-23. Sabemos que es por la gracia que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Queridos hermanos, nosotros estamos muy conscientes de las dificultades, de la adversidad, de los problemas que les aquejan. Pero recordemos recuerdan esa película antigua en cuanto a la ley de los diezmos, de las ventanas de los cielos, cuando los santos estaban aquejados por una larguísima sequía, cuando los problemas económicos eran muy grandes, el Señor vino y a través de su profeta le dijo a los santos que debían cumplir con la ley del diezmo. Podría parecer, pero ¿cómo si estamos tan mal? ¿Cómo el Señor nos pide un esfuerzo más? Y así fue. Y las bendiciones llegaron. Yo sé, queridos hermanos, que las promesas de los cielos, las ventanas de los cielos, se abren cuando manifestamos nuestra fidelidad, nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Que podamos llegar a ser autosuficientes espiritualmente, en el sentido de no depender de la filosofía de los hombres, de las creencias que encontramos en la calle, sino muy por el contrario, que podamos fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador Jesucristo, y que así podamos recibir cada día mayor revelación personal para dirigir, para guiar nuestras vidas. Les amamos, hermanos, y oramos por ustedes, y solamente deseamos que el Señor esté con cada uno de ustedes, les bendiga y ayuden a los hermanos y hermanas que están bajo sus responsabilidades en sus llamamientos para que puedan comprender estos principios divinos. Y lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Elergel Díaz Ceballos. Hemos sido muy edificados con sus palabras. Personalmente me siento animado a hacer las cosas mejor y a buscar esa autosuficiencia temporal y espiritual de que ustedes hablaron. Mientras Elder Ceballos estaba hablando, me imaginé a Ley saliendo con su familia para el desierto. Qué interesante es que él tomó solo algunas cosas. Él decidió llevar a su familia provisiones
y las Escrituras. No se le ocurrió decir, pero Padre Celestial, ¿me puedo llevar a mi obispo para que me esté aconsejando todo el tiempo? Él estaba pensando que Dios podía aconsejarle a través de la revelación. Y eso es lo que tenemos todos que hacer. Por supuesto, bienvenido. Los consejos de los obispos siempre son sabios en ello, pero debemos de buscar que nuestro pueblo sea dependiente del Señor a través de su dignidad y sus oraciones. Hermanas, creo que ustedes han podido captar bien qué es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Sabemos de las dificultades que ustedes están pasando. Sufrimos a causa de esas dificultades igual que ustedes sufren. Y lamentamos mucho cuando alguien no tiene comida para llevar a la mesa ese día. Pero tenemos que tener el cuidado de no volvernos dependientes de otros, sino buscar cómo el Señor puede bendecir nuestras vidas para que lleguemos a depender solamente de Él, quien bendecirá nuestros esfuerzos. Dios nos bendecirá en nuestros esfuerzos, no en nuestros no esfuerzos. Cuando el Señor estableció a Sión, recuerden ustedes en la época de Enoc, Él dijo algo muy interesante. Él dijo, y el Señor llamó a su pueblo Sión, porque eran, y aquí está la definición de Sión, eran uno en corazón y voluntad. 2, vivían en rectitud, y 3, no había pobres entre ellos. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que no había pobres entre ellos? Eso es tan difícil de eliminar. Pero la razón de que no había pobreza entre ellos, y no estamos hablando de que eran ricos o millonarios todos ellos, yo me imagino que era un pueblo que tenía donde vivir y tenía sus alimentos en casa, que tenía trabajo. Pero la razón por la que se eliminó la pobreza es porque había unidad entre ellos. Y cuando alguien necesitaba algo, no esperaban que de afuera viniera la ayuda, sino ellos estaban dispuestos a ayudarse unos a otros. Y mientras lo hicieron en unidad, como dice la Escritura, uno en corazón y voluntad, y vivían rectamente, el Señor los bendijo y eliminó la pobreza. ¿Cuál era la diferencia entre los nefitas y los lamanitas? Si ustedes recuerdan, había muchas cosas que nosotros podríamos mencionar, pero a mí me llama mucho la atención una sola referencia que hacen las Escrituras. Fíjense lo que dice de Nefi. Dice, y aconteció que yo, Nefi, hice que mi pueblo fuese industrioso y que trabajase con sus manos. Vean esa definición de qué es cuál era el propósito de Nefi. Ahora miren cuál era el propósito o la manera de manejar las cosas de Lamán y Lemuel. Y dice en 2 Nefi 5:24, y a causa de la maldición que vino sobre ellos. Yo no sé si ustedes saben bien qué significa maldición. La maldición que ellos tuvieron no era la marca, sino era la maldición de no depender de Dios. Se alejaron de Dios. Esa era la maldición que ellos tenían. Y a causa de esa maldición se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y cazaban animales salvajes en el desierto, porque es mucho más fácil agarrar un arco y una flecha y salir a cazar que cultivar la tierra. Cultivar la tierra requiere un esfuerzo grande. Y eso fue lo que Nefi y su pueblo hizo. Eso no fue lo que Lamán y Lemuel hicieron. Hermanos, el trabajo es algo que debemos de incentivar entre todos. Yo tuve una conversación muy bonita con uno de sus presidentes de Estaca hace unos días. Y él me comentó una conversación que tuvo con su hijo. Su hijo le dijo, pero papá, ¿por qué vas a conseguir trabajo si tu salario no te permite comprar ni siquiera un cartón de huevos? Y la respuesta del padre fue impresionante y muy instructiva. Él dijo, hijo, no lo hago por el salario. Más bien, lo hago porque necesito pagar mis diezmos. Y si no tengo ingresos, no tengo cómo pagar mis diezmos. Qué visión más hermosa la de este hermano. Si todos pudiéramos tener esa visión. Yo estaba recordando
hermanos y hermanas, que la pobreza ha existido todo el tiempo, como el Señor lo dijo, siempre tendréis pobres entre vosotros. Pero el Señor ha proveído el camino para poder salir de esa pobreza. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Ben Carson. Ben Carson, eso lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero él fue un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Es un médico neurocirujano, de aquellos que logran separarse a meses, muy famoso en el mundo. Por cierto que la primer parejita que él separó en una operación fue una pareja de alemanes que tuvieron unos hijos que nacieron así en esa forma. Y fue muy exitosa la operación. Pero la historia de él, uno lo mira ahora muy, muy famoso, muy célebre, viviendo muy bien, con mucho dinero, si lo quiere llamar así, y con mucha sencillez y humildad todavía. La madre de él era una mujer sumamente pobre. Ellos vivían en un apartamento pequeño. Ella tenía 2 hijos, Ben Carson y su hermano. Y ellos cuando eran pequeños pues vivían en la pobreza. La mamá tuvo que trabajar limpiando casas para ganar un poco de dinero para sostener a sus hijos. Y un día fue contratada por un hombre que tenía mucho dinero. Y ella entró de repente a un salón que era la biblioteca del dueño de la casa. Y cuando entró a esa biblioteca vio las paredes llenas de libros y ella se asombró. Nunca había visto tanto libro junto. Y entonces decidió hacerle una pregunta al dueño de la casa y le dijo, señor, ¿usted ha leído todos esos libros? Y él le dijo, casi todos. Y entonces ella como que le entró una visión de Dios en su corazón y regresó a la casa pensando la instrucción, la educación es sinónimo de salir de la pobreza. Y entonces lo que hizo ella fue regresar a casa, se sentó en la mesita, vio a sus 2 hijos que estaban en la sala, ambos viendo televisión porque se la pasaban toda la tarde viendo televisión después de la escuela. Se levantó de la silla, apagó la televisión y les dijo, hijos, de aquí en adelante no vamos a ver televisión todos los días. Vamos a ver únicamente 2 programas cada semana. Y también ustedes me van a leer 2 libros cada semana. Y al final de la semana me van a dar un resumen de las cosas que aprendieron de esos libros. Y vamos a escoger los programas que van a ver. Y uno de los programas que escogieron eran esos concursos de conocimiento, donde una persona empieza a hacer preguntas de determinados temas y hay un grupo de personas contestando y el que conteste más pues se lleva el premio. Pues al principio estos 2 jovencitos, 2 muchachos no podían contestar casi ninguna pregunta, pero como lo miraban todas las semanas, de pronto ya podían contestar casi todas las preguntas. Pero cuando había un tema desconocido, por ejemplo, una vez hablaron acerca de música clásica y compositores clásicos, no sabían absolutamente nada de eso. Así que lo que hicieron fue ir a la biblioteca y pidieron libros para leer sobre compositores de música clásica y pidieron CDs para escuchar su música. Cuando ellos crecieron, uno de ellos decidió estudiar una ingeniería y Ben Carson quería ser médico, pero ser aceptado en una universidad de medicina no era fácil, así que él fue finalmente logrando una entrevista con aquel que le daría la opción o no de estudiar en la universidad. Cuando entró a la sala, vio que el que le iba a entrevistar tenía en su escritorio un CD de música clásica. Y entonces le hizo una pregunta y le dijo, señora, ¿a usted le gusta la música clásica? Claro que sí, le dijo él. ¿Y a ti también? Sí, me encanta. ¿Qué piensa usted de ella? Y empezó a hablar de Mozart, de Beethoven, de Chopin, de las obras que ellos produjeron y se la pasaron todo el tiempo hablando de música clásica y fue aceptado en la universidad para estudiar medicina porque se preparó para ello. Y llegó a ser un neurocirujano muy, pero muy famoso. Hermanos, el Señor le dio un consejo muy sabio al hermano de Jared. En Éter 2:16, el Señor le dio este consejo. Es un versículo que solo voy a leer la primera parte. La primera parte, el Señor le dijo al hermano Jared, poneos a trabajar. Qué bonito mensaje. El Señor no decidirá por nosotros, pero Él estará con nosotros en nuestro esfuerzo. Cuando el hermano de Jared se puso a trabajar e hizo esos barcos, después encontró que los barcos eran muy oscuros y no había luz para alumbrar en el viaje y estaba preocupado.
Y entonces él le dijo, oh Señor, he obrado según lo que me has mandado y he preparado los barcos para mi pueblo. Y aquí no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos esas grandes aguas en la oscuridad? Y el Señor le contestó también con una pregunta muy sabia. Él no le dijo, tienes que hacer estas conexiones o comprar estos cables y poner la energía ahí en tu barco. El Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y lo puso a pensar, ¿qué es lo que Jared, el hermano Jared, tenía que hacer para que el Señor pudiera entonces favorecerlo con su requisición? Y entonces, ¿qué hizo el hermano de Jared? Dice que se subió a un monte. Y no era un monte corriente, porque dice un monte de extremada altura. Yo me imagino que ese no era fácil de escalar, había que trabajar muy fuerte para subir ese monte. Y de una roca en la cima del monte fundió 16 piedras pequeñas. Y una vez que las fundió, lo mejor que él podía hacer, y todavía no producían la luz que esperaba, fue con el Señor y puso las piedras delante de él. Ahora, la lección es, el Señor tocó cada piedra y brillaron. Solamente después de que Él fabricó las piedras, no antes. El Señor lo bendijo en su esfuerzo. Eso va de acuerdo con el mandamiento que Dios le dio a Adán. ¿Recuerdan ustedes? Apenas Adán fue puesto sobre la tierra y el Señor le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y el Señor Jesucristo en Juan 5:16 le dijo a los discípulos, mi Padre, hablando del Padre Celestial, hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo es un principio divino y eterno. Eso me hace recordar cuando nosotros éramos pequeños, yo les he relatado, yo me quedé sin mi madre muy temprano, tenía 5 años de edad. Mi padre tenía que salir a trabajar y yo me quedaba con mis hermanos más pequeños. Y entonces en un determinado momento él decidió que ya era tiempo de que nosotros empezáramos a hacer algo. Y entonces él me dejaba todos los días 25 centavos para hacer el almuerzo. Y la verdad es que lo hice tantas veces durante mi vida que me recuerdo perfectamente cómo invertía los 25 centavos. La palabra carne ni existía en mi mente porque era algo que nunca vimos en la niñez. Pero los 25 centavos. Yo compraba una libra de frijol que costaba 6 centavos. Compraba una libra de arroz que costaba 7 centavos. 7. 5 centavos de carbón que me servía para cocinar el frijol y el arroz. Compraba 2 centavos de ocote, así le llamábamos nosotros, unas piezas de madera que tenían mucha resina y que prendían fuego muy rápidamente para encender el carbón. Y me quedaban solo 5 centavos de los 25. Con eso compraba 5 centavos de tortillas. La mitad de las tortillas me servía para hacer refresco de tortillas y la otra mitad para comer con el arroz y el frijol. Y si les interesa, les doy de una vez la receta del refresco de tortillas. Usted agarra un vaso de agua, luego toma una tortilla caliente y deshace la tortilla en el agua. Y luego lo mueve. Y si tiene la suerte de tener un poco de azúcar, pues le pone un poco de azúcar y está listo el refresco de tortillas. Delicioso. Todavía me encanta pensar que puedo tomar refresco de tortillas. Ahora, la pobreza fue parte de nuestra vida, pero no fue toda nuestra vida. Ese ciclo de la pobreza se puede romper cuando usted es fiel, como dijo el Señor cuando estableció a Sion, rectitud. La segunda cosa, unidad. Unidad con Dios y unidad con mis semejantes. Y si yo soy fiel y luego me esfuerzo por educarme y lograr las cosas que Dios puede proveerme en mi camino, entonces yo tengo éxito y rompo el ciclo de la pobreza. ¿Que lleva años? Sí, lleva años. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso puede llevar una generación completa. Pero nuestras generaciones verán el beneficio de algo que sucedió. Yo recuerdo hace muy poco tiempo un caso que tuvimos en el barrio donde yo asistía.
eran los, voy a usar nombres ficticios aquí para no comprometer a ninguno, pero quiero que los hermanos me muestren una presentación de qué es lo que sucedió con esta familia y cómo fue que la unidad de los hermanos del barrio logró juntamente solucionar un problema que tenía él en ese momento. Entonces, hermanos, si me pueden poner esa presentación. Muy bien, primero quisiera mencionar de que el hecho de poseer el sacerdocio y ser un líder en la iglesia me convierte en un siervo de mi familia, un siervo en mi barrio, en mi organización, mi vecindario y mi comunidad. El Salvador Jesucristo dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ahora veamos qué es lo que sucedió con esta familia. Tenemos aquí a la familia Reyes. La familia Reyes tuvo un desafío grande, se les metió el agua y se quedaron sin luz. Qué difícil la situación. A las 12 de la noche estaban llamando ahí que se les había metido todo el agua, vivían en un cuartito, 2 cuartitos pequeños y no había electricidad. Así que, ¿saben a quién llamaron? Llamaron a su hermano ministrante, la primera persona en la que ellos pensaron. Y entonces vino el hermano ministrante, habló con su obispo y con los hermanos del quórum y se organizaron. Y lo que hicieron los miembros fue empezar a hacer un repaso de cuáles eran las cosas que ellos necesitaban. Unos donaron cemento, otros donaron bloque, otros trajeron cables, etcétera, etcétera. Las cosas que necesitaban para reparar esa casa. ¿Y qué es lo que pasó? Veamos este pequeño video de cómo ellos trabajaron. Entonces hay más que el caballo. Y ahí tenemos que hasta ahí tiene que llegar la... Lo vamos a tener que sacar con esto. En medio de la... Bueno. Un martillo, ¿quién me presta? ¿Qué dice Luis? Hermanos, queremos que vayan a comerse un taquito que les preparamos. Solo que alguien se va a quedar aquí trabajando. A la bella, porque vino a ¡Ájala, no! Ese hermano, 3 taquitos ahora. Muy bien. Los hermanos del quórum se pusieron a trabajar siguiendo el consejo del Señor. Es preciso que se haga a mi propia manera. La manera del Señor es diferente. La manera del mundo es estar dando cosas para que ellos satisfagan las necesidades. La manera del Señor es que todos nos ponemos a trabajar, incluyendo la persona que necesita la ayuda. Eso me hace recordar al hermano Mayorga, otro hermano que de repente en su quórum les contó que se había quedado sin trabajo y le estaba costando encontrar un trabajo. Y entonces los hermanos del quórum se reunieron aparte y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para ayudar al hermano Mayorga? Así que todos se pusieron de acuerdo y decidieron como quórum, no pidiéndole al obispo absolutamente nada, sino como quórum, como amigos que eran trabajando en unidad, decidieron sostener a su familia mientras él se educaba en algo que le podría ayudar a ser autosuficiente. Él decidió estudiar sobre cómo trabajar el aluminio para construir mostradores para negocios, para construir, fabricar ventanas en las casas. Y él estudió durante 3-4 meses, los miembros del quórum lo sostuvieron y finalmente él puso su negocio. Lo que era interesante es que el director de los sumos sacerdotes en ese tiempo dijo, ahora el hermano Mayorga gana más que yo, y yo fui el de la idea. Pero el hermano fue autosuficiente. ¿Qué pasó con la viuda de Sarepta? ¿Recuerdan ustedes?
Si ustedes se recuerdan esa historia, podrían contestar estas preguntas. Dígame si ella fue prudente en usar los alimentos escasos que tenía. Averigüen si mantenía el principio del trabajo como un pilar fundamental de su vida. Y vean si ella pensó en satisfacer solamente su hambre y la de su hijo, o pensó en satisfacer el hambre de otra persona más. Y al estudiar eso, ustedes van a encontrar respuesta a esas 3 preguntas que les acabo de hacer. Vamos a escuchar un segmento de un mensaje que el presidente Uchtdorf dio hace algunos años sobre los principios de bienestar, que creo que va a ser muy instructivo para todos nosotros. En el mundo hay muchas organizaciones y gente buena que tratan de satisfacer las necesidades urgentes de los pobres y necesitados por todos lados. Estamos agradecidos por ello. Pero la manera del Señor de cuidar a los necesitados difiere de la del mundo. El Señor dijo: es preciso que se haga a mi propia manera. A Él no le interesan solo nuestras necesidades inmediatas, sino nuestro progreso eterno. Por esa razón, la manera del Señor siempre ha incluido la autosuficiencia y el servicio a los semejantes, además también del cuidado de los pobres. En 1941, el río Gila se desbordó e inundó el Valle Duncan, en Arizona. Un joven presidente de estaca llamado Spencer W. Kimball se reunió con sus consejeros, evaluó los daños y envió un telegrama a la ciudad de Salt Lake City pidiendo una gran suma de dinero. En lugar de enviar dinero, el presidente Heber J. Grant envió a 3 hombres: Henry D. Moyle, Marion G. Robney y Harold B. Lee. Se reunieron con el presidente Kimball y le enseñaron una lección importante. Este no es un programa de dame, dijeron ellos. Es un programa de autoayuda. Muchos años después, el presidente Kimball dijo: pienso que hubiera sido fácil para las autoridades generales enviarnos el dinero. Y para mí, no habría sido demasiado difícil sentarme en la oficina y distribuirlo. Pero recibimos un gran beneficio cuando cientos de nuestros miembros fueron a Duncan y construyeron vallas, cortaron heno, nivelaron la tierra e hicieron lo que se necesitaba. Eso es ayudarse a uno mismo. Al seguir a la manera del Señor, los miembros de la estaca del presidente Kimball no solo atendieron sus necesidades inmediatas, sino que además cultivaron la autosuficiencia, aliviaron el sufrimiento y crecieron en amor y unión al servirse mutuamente. Ahora mismo, hay muchos miembros de la iglesia que sufren, tienen hambre, pasan dificultades económicas y padecen todo tipo de aflicción física, emocional y espiritual. Oran con toda la energía de su alma, pidiendo socorro por alivio. Hermanos, por favor no piensen que es la responsabilidad de alguien más. Es la mía y es la suya. Todos hemos sido llamados a esta obra. Todos significa todos. Todo poseedor del sacerdocio arónico y de Melquisedec, ricos y pobres, en toda nación. En el plan del Señor, todos pueden contribuir. La lección que aprendemos una generación tras otra es que los ricos y los pobres tienen la misma obligación de ayudar a sus semejantes. Requerirá el que todos trabajemos juntos para aplicar con éxito los principios de bienestar y la autosuficiencia. Demasiado a menudo vemos las necesidades de los que nos rodean y esperamos que alguien de lejos las satisfaga. Y eso de ver que alguien de lejos lo satisfaga no es la manera del Señor.
Ahora, la hermana Falabella ha tenido en su corazón un sentimiento en las últimas semanas de poder estudiar más el tema de autosuficiencia. Por cierto, que el video que ustedes recibieron de esa presentación del presidente Packer fue un video que ella encontró precisamente en su búsqueda de temas de la autosuficiencia. Y me impresionó mucho ese discurso, así como le impresionó a ella, que decidimos enviárselo a todos ustedes. Yo quisiera preguntarle a ella por qué nació ese deseo en su corazón de estudiar sobre ese tema y compartirlo. Bueno, pues nosotras con la hermanita Hel y la hermanita Carmen Gloria hemos estado trabajando con las hermanitas de Mujeres Jóvenes, Sociedad de Socorro y la primaria. Y muchas de las hermanas han tenido la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, precisamente por las preguntas que ellas hacían, en mi estudio personal y en mis oraciones, cada día preparando ese material, le pedí al Señor que nos ayudara a saber cómo las podíamos ayudar a las hermanas y entonces ese mensaje me apareció, como usualmente me han aparecido muchos otros, de manera muy especial allí en el YouTube y entonces lo estudié. Yo les comentaba a las hermanas que al principio me había, o sea, suena duro el elder Packer cuando está hablando de la autosuficiencia, porque él hace como una mezcla allí para que nosotros entendamos lo que es la autoconfianza y luego nos lleva a lo que es la autosuficiencia. A la conexión que hay entre una cosa y otra. Y por eso lo quisimos compartir con las hermanas, o sea que algunas de las hermanitas que están allí ya lo habían escuchado, pero realmente he inspirado realmente al Señor. Líderes que están allí, hermanitas, tengo la certeza de que no hay nada casual. El Señor todo el tiempo nos pone lo que necesitamos en el camino y nos mostró este material para que lo compartiéramos con ustedes. Lo he visto muchísimas veces y las invité para que lo examinen, lo estudien y de igual manera cada uno de ustedes, hermanos, los invito para que hagan lo mismo. Y es vital que nosotros entendamos la autosuficiencia, ese principio que nosotros tenemos desde que el Señor puso a Adán y Eva aquí en la tierra. Y que sepamos, en estos días de hecho meditaba en que de pronto pensemos como ellos fueron puestos aquí en la tierra, él tan solo con Eva, con sus manos, ¿cierto? Con su fuerza, pero sobre todo con el Señor. Y no tenían una casa, me puse a pensar en eso, pero tenían al Señor. Y si nosotros tenemos al Señor y sabemos de los recursos que el Señor nos ha dado, que Él va a estar con nosotros en todo momento y nos va a iluminar nuestra mente por medio de la revelación y nos va a dar la fuerza, podemos hacer todas las cosas, hermanos. Entonces, que puedan enseñar eso a los hermanos, que tenemos muchos recursos, que no miremos lo que está afuera, que usualmente contamos como recursos las cosas que vemos con los ojos y que tocamos con las manos, pero no, tenemos muchos más recursos que los materiales. Tenemos al Señor que nos ilumina, que nos guía, que nos dejó al Espíritu Santo también para que nos fortalezca y nos muestre el camino, nos guíe, nos dé la vía para cumplir los mandamientos que Él nos ha mandado. Y con ese conocimiento de quién soy yo voy a poder ser una persona autosuficiente porque sé quién soy, sé en quién confío y quién es el que me da a mí el poder para hacer todas las cosas. Muy bien, muchas gracias, bien hecho. Yo quisiera relatarles algo que les he relatado varias veces, pero creo que vale la pena repetirlo. Eso es como el arrepentimiento. Mientras más lo repetimos, más nos arrepentimos. Hace algunos años yo serví como presidente de la rama en un CCM, el CCM de Guatemala. Y una de mis tareas era entrevistar a los jóvenes al final de su capacitación. Yo les hacía una pregunta, hermana o elder, dígame cómo ha sido su experiencia aquí en el CCM. Y hermanas y hermanos, a mí me llamó mucho la atención la respuesta de ellos, porque casi todos, con excepción de uno,
me decían, mire, nunca había aprendido tanto de la doctrina. Otros me decían, nunca había sentido el Espíritu Santo tan fuerte como en este tiempo. Y eso me empezó a preocupar, porque dije yo, ¿y entonces por qué no lo sintieron en casa? ¿Por qué no aprendieron la doctrina en casa? Esos 18, 19 años que pasaron de su vida, ¿qué es lo que sucedió con ellos en ese tiempo? Pero hubo uno de ellos que sí me impresionó mucho, porque él me dio una respuesta diferente. Él me dijo, mire hermano Falabella, todo lo que yo aprendí y experimenté aquí en el CCM no es más que un recordatorio de lo que aprendí en casa. Y eso debe ser el CCM, un recordatorio de todo lo que en nuestros hogares se vive y se aprende. Espero que todos podamos decir lo mismo que dijo este jovencito, sabiendo que su hogar era un hogar en donde la doctrina de Cristo se vivía y se enseñaba. Hermanos y hermanas, no levantemos una generación dependiente que siempre espera que otros satisfagan sus necesidades. Debemos de levantar una generación autosuficiente que cultive la autoestima. De nosotros depende si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr. Pero el Señor nos ha dado una promesa cuando Él habló en la Doctrina y Convenios 58, 26 y 28. Él dijo, porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. Y luego dijo algo muy importante, porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Por eso les digo, Dios nos ayudará en nuestro esfuerzo. No nos ayudará si nos quedamos de brazos cruzados esperando que la ayuda llegue de afuera. El Señor ha dicho, no temas, cree solamente, porque yo estoy contigo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene el don del Espíritu Santo. Ese don es hermoso, es precioso. Y lo único que ese Espíritu requiere de nosotros es nuestra mente, manos y fuerzas para trabajar. Y el Señor nos bendecirá en nuestro esfuerzo. Ahora, hermanos, tenemos una situación un poco difícil en Venezuela, y es que desde hace 2 años hemos estado repartiendo bolsas de comida. Y lo hicimos en un momento en donde los alimentos escaseaban tremendamente en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de visitarles y vi esos supermercados vacíos, que no había nada para comer. Vi gente que no llevaba más que una hogaza de pan en sus manos porque no podía comprar más. No había trabajo, no había dinero. Ahora hay alimentos, pero el dinero escasea. No hay trabajo que dé suficiente para poder comprar esos alimentos. Y ahí es en donde viene la oportunidad que tenemos de trabajar junto con el Señor. Y Él nos acompañará en nuestro esfuerzo. Porque repartir bolsas de comida no es una opción que debe durar para siempre. Eso es un asunto momentáneo. Y lamentablemente hemos visto de que hay unidades en donde todos los miembros reciben la bolsa de alimentos. Y yo quisiera decirles que hacemos un daño a los miembros cuando nos comportamos de esa manera. No les ayudamos en nada. Lo que debemos de cultivar es la autosuficiencia y otra vez el trabajo, y el Señor les acompañará. Tienen que poner a prueba su fe y el Señor derramará sus bendiciones. No tengo ninguna duda de eso. Hermanos, hemos llorado con ustedes, hemos orado con ustedes, hemos ayunado con ustedes. Sabemos de la gran necesidad que ustedes tienen, de eso no hay ninguna duda. Y por eso es que necesitamos tanto confiar del Señor. El Espíritu Santo estará en nuestros corazones en nuestro esfuerzo. Y entonces yo quisiera pedirle a los obispos que por favor, antes de solicitar las bolsas de alimentos, si no estamos diciendo en este momento que las vamos a eliminar, pero no podemos seguir repartiéndolas de la misma manera. Y entonces obispos y ayudados por la presidenta de la Sociedad de Socorro y la presidencia de Estaca, ustedes deberán de analizar quiénes en el barrio son verdaderamente personas a quienes debemos de ayudar.
No podemos darle esa bolsa a todo el mundo, pero habrán algunos que definitivamente la necesitan. Entonces yo me preguntaría, ¿hay ancianos en su barrio que viven solos, que no tienen ya las fuerzas para trabajar? ¿No serían ellos uno de los destinatarios de esas bolsas? No hay nadie que vele por ellos, viven solitos. ¿Tienen ustedes en su barrio una viuda con hijos pequeñitos que no tiene suficiente para darle de comer? ¿No sería ella una beneficiaria de esas bolsas? ¿Hay algún enfermo que no puede valerse por sí mismo y no tiene parientes que le ayuden a sostenerse y alimentarse? Entonces él sería un destinatario también de esas bolsas. Pero si hay alguien en casa que tiene fuerza, que tiene salud, que su mente está sana, que tiene la capacidad de salir y trabajar y valerse por sí mismo, entonces esa persona debe buscar la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, y definir de una vez cómo es que va a ganarse los alimentos para hacer algo por sí mismo. No es posible darles bolsas de comida a toda la membresía. Ese no es el plan del Señor. No los bendecimos con ello. Les hacemos un daño. Así que, por favor, esa sería la primera conclusión de esta reunión. Analicen cada uno de los miembros del barrio. El formulario de plan de autosuficiencia no es un requisito. Ese es un formulario de un plan de autosuficiencia. No es nada más de llenarlo y firmarlo para que la bolsa llegue. Es para crear ese plan y para que podamos vivir de acuerdo con ese plan. Y la otra cosa que quiero pedirles es que tengan un consejo como familia y oren, y si es posible ayunen y determinen qué es lo que harán para lograr esa autosuficiencia. Y no se desesperen, eso no se logra de la noche a la mañana, pero hay que dar un paso. En estos casos, hermanos y hermanas, no es la situación en que nos encontramos lo importante, sino la dirección que establezcamos en nuestra vida. El caso que les conté de Ben Carson, la hermana esta no logró la independencia de la noche a la mañana. Fueron años de sacrificio, de mucho trabajo, de limpiar casas y de dar lo poquito que ganaba para comer un poco en casa y darle los estudios a esos niños. Pero la recompensa vino y Dios los bendijo. Paciencia y diligencia es lo que necesitamos para que salgamos de esta situación. Entonces tengan un consejo de familia para definir lo que van a hacer. Y luego tengan un consejo a nivel de barrio y estaca para determinar cómo ayudarán a los miembros a ser autosuficientes. Como dijo mi esposa cuando escuchó la primera vez el discurso de Leonard Packer, suena duro, y yo estoy seguro que suena duro. A mí me golpea a veces cuando yo escucho esas palabras porque yo sé del hambre que ustedes pasan. No soy ajeno a eso, he sentido esa hambre muchas veces en mi vida, pero sí estoy convencido de que si no colocamos la dirección correcta en nuestra vida, no vamos a progresar y no tendremos la ayuda del Señor. Tenemos el derecho de esa ayuda y Él nos ayudará en nuestro esfuerzo. Yo recuerdo muy bien dos frases que aprendí de jovencito que nunca se me olvidaron, quizás porque me golpearon, porque eran duras para mí, pero que despertaron en mi mente el deseo de lograr algo en la vida. Uno de ellos decía, los caminos fáciles hacen a los hombres y a los ríos torcidos. Nunca van a ver un río trepando una cumbre. No puede hacerlo, siempre van para abajo, porque es más fácil ir para abajo que ir para arriba. Nunca van a ver un río recto, porque si fuera recto tendría que ir subiendo obstáculos, y un río no sube obstáculos. Va torcido buscando el camino más fácil. Y el otro refrán que aprendí es, tú eres aquel quien ha de decidir si a la meta lejana has de llegar o en tu estado mediocre has de quedar. Las metas debemos de establecerlas, metas de corto y metas de largo plazo. Pero yo quiero decirles, obispos, presidentes de estaca, presidentes de la Sociedad de Socorro, 70 que nos escuchan, no hay nada mejor que podamos hacer en estos tiempos de tanta dificultad, porque estamos viviendo un momento muy difícil en la historia de nuestras vidas. Pero ahora más que nunca necesitamos la ayuda de Dios.
necesitamos de su fe, necesitamos de sus oraciones para que el Señor derrame sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros miembros y nos ayude en nuestro esfuerzo para lograr la autosuficiencia que tanto anhelamos y que Él ha prometido. Como leímos hoy en la reunión, en la tierra hay suficiente y de sobra, pero las cosas tienen que hacerse a la manera del Señor. Yo les doy mi testimonio, que yo sé sin ninguna duda de que nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Él es un personaje real, existe, y Él susurra nuestras mentes y da los sentimientos a nuestro corazón de las cosas que debemos de hacer. Quizás algunas veces fracasemos en nuestro deseo de hacer algo, pero no fracasamos hasta que dejamos de luchar. Hay que levantarse de nuevo, hay que lograr poner el esfuerzo de nuevo y entonces Dios nos bendecirá finalmente. Así fue como Nefi obtuvo las planchas de bronce. No fue de la primera vez que la logró. Él fracasó la primera vez, casi matan a su hermano. La segunda vez llevó todas sus riquezas y se las robaron y no obtuvo las planchas. Fue hasta la tercera vez en su intento de recuperar esas planchas que lo logró. Porque el Señor va a hacer su parte después de que nosotros hacemos todo lo que podemos, no antes. Y así es como funcionan las cosas. Lo he probado en mi vida, ustedes lo han probado también. Y repito nada más las palabras de este presidente sabio de Venezuela con esa respuesta que dio a su hijo cuando le preguntó por qué tenía que buscar trabajo si el salario no le alcanzaba sino para comprar un cartón de huevos. Bueno, trabajo porque con eso puedo pagar mis diezmos. Y Dios ha prometido que abrirá las ventanas de los cielos a aquellos que cumplen con su mandamiento. Y entonces nos dará lo que nosotros necesitamos si nos esforzamos por conseguirlo. Testifico de estas cosas. Les amamos con todo nuestro corazón. Los queremos ver salir de ese problema en que se encuentran actualmente y que muchas personas están teniendo problemas similares ahora con esta pandemia. Y es por eso que queremos prometerles que Dios no los abandonará. Que si ustedes hacen su parte, aunque sea difícil, ustedes verán los frutos de su esfuerzo, tal y como sucedió con esta viuda de Sarepta, que trabajando salió a buscar esos leños para cocinar su poco de harina que tenía, para entonces dejarse morir con su hijo, pero que vio a un hombre hambriento también, y entonces decidió compartir lo poco que tenía con esa persona que estaba hambrienta. Y esa unidad, ese amor, ese deseo de ayudar a aquellos que necesitan ayuda, aunque nosotros tengamos poco, es un principio que ayudó a Enoc a establecer Sión. Uno de corazón, uno en voluntad. Vivían rectos y no había pobres entre ellos. Y yo lo testifico en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por vernos aquí.
debemos ganar, nunca debemos dudar, nunca, nunca, nunca nos dejes dudar, siempre, siempre, siempre debemos orar. Fuerza concédenos hoy en la lid, firmes podremos el mal resistir, en tu presencia podremos morar, nunca debemos dudar, nunca, nunca, nunca nos dejes dudar, siempre, siempre, siempre debemos orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por nuestro profeta Russell M. Nelson, estamos agradecidos por el quórum de los 12 apóstoles, estamos agradecidos por la presidencia diaria y estamos agradecidos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, por el pan de cada día y por la salud. Te pedimos, Padre, que en este día podamos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida, que podamos vivir estos principios, que podamos ser un ejemplo para otras personas, que podamos enseñar a nuestros líderes estos principios, esta verdad, para que podamos edificarnos todos juntos en este hermoso evangelio. Gracias, Padre, por todas tus enseñanzas, por enviarnos líderes inspirados, y gracias porque hemos sentido tu espíritu en abundancia y tu amor. Te rogamos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.